Ay, llegué. Vengo del almacén de la esquina, de la despensa. Podría ser Los Tres Hermanos, El Faro, lo de Primavera, lo de Criado. La bolsa, ¿se acuerdan? La de las dos argollas. Paquete de hierba, harina, vino suelto en botella, el tarrito de leche. El almacén de antes, donde se atendía, aparecía algún empleado, el mismo dueño, detrás del mostrador, iba anotando, se hacía el pedido, o venía por ahí el vecino con la libretita y se anotaba allí todo. Al mostrador se armaba el pedido que después se repartía en las casas de aquí, de aquel pueblo de Bariloche. La verdad que ante tanto supermercado y todo esto uno como que añora aquello del trato cara a cara, ¿no? Con quien lo atendía, aquel vendedor que te ofrecía y sabía por ahí lo que uno andaba buscando. La libretita del fiado, qué pacto de confianza, porque la llevaba y la traía el que venía a comprar esa libreta. Y esa despensa, ese almacén que era el primer atajo frente a la falta de trabajo o la desocupación, porque iba a hablar con el dueño y le pedía si podía sacar a cuenta hasta que le paguen la quincena, el sueldo. Hay muchas historias para contar de aquellos almacenes. Se lo referencia mucho con el turco también, ¿no? El boliche del turco. En realidad puede haber sido de un italiano, un español, el comerciante. Aquel que le preguntó a sus empleados: che, ¿quién lleva un par de botas hoy? No sé, don. Dice, bueno, anotale un par a cada uno. Que se queje, se las tachá. Después las contadas de aquel que a fin de mes sumaba la fecha también, ¿no? Mitos por ahí, pero sin dudas mucha gente se debe acordar de aquellos. El dueño, la dueña del almacén que mimoseaba a los chicos y esos frascos de caramelos medio inclinados. Y lo primero que hacía cuando llegaba un chico, darle un caramelito de regalo, ¿no? Toda la mercadería en las estanterías, las cosas sueltas, en paquetes. Hoy vamos a un poco transitar por ese rumbo. Estuvimos en la casa de una deliciosa señora, Virginia Duré, ligada a los medios como locutora, como conductora de programas, pero también hija de un entrerriano, nieta de bolicheros que hubo aquí en Bariloche, almacén, verdulería. Así que va a ser seguramente un momento de nostalgia, y por ahí también Virginia nos va a regalar un relato, algo que escribiera en homenaje a aquellos almacenes. Espero que lo disfruten tanto como disfrutamos nosotros la visita a la casa de Virginia Duré. ¿Cómo te va, Virginia? Muy bien, Edgardo, gracias. Gracias por recibirnos. Yo decía esto de la cuestión de tu voz, porque fuiste locutora de La Vieja de L8, ¿no? Sí, la verdad que hace tanto tiempo que es como si hubiera sido en otra vida, pero sí, fui locutora varios años de L8. Y del Canal 3. También, del Canal 3 cuando era un canal de circuito cerrado. Claro. Sí. Pero estás muy ligada también, creo que dentro de la labor de locución, a la parte infantil, tus programas infantiles, ¿no? Sí, yo tenía un programa infantil en la radio que después tomó la posta Cristina Pérez, ¿te acordás? Y tenía también un programa infantil en el canal 3. Teníamos un teatro de títeres. Y había un personaje que se llamaba Ladrillito porque nos había don Francisco Caló, ¿te acordás? Nos mandó a hacer un teatrito que era una casita de ladrillos y el personaje era Ladrillito, y entonces él presentaba cuentos y llevaba un hilo conductor de los cuentitos o de la obrita de teatro. Sí.
y hacíamos distintas voces. Y los chicos que trabajaban ahí en el canal me ayudaban. Por ejemplo, qué sé yo, estaba Carlos Calvo, Gerardo Blanco, Chochi Pena, Chinche, no me acuerdo el apellido. Bueno, el que estuviera en ese momento me ayudaba con personajes detrás de la casita esa. Y era tan chiquita que estábamos todos amontonados ahí jugando con los títeres. Y claro, teníamos un texto, pero no alcanzábamos a leer, así que era toda improvisación. Sí. Y sucede que cuando uno se divierte al resto, sí, ¿no? Sí, la pasa bien y contagia, ¿no? Me contabas de que comenzó la verdulería de tu padre, o el almacén, o lo que fuere, que ahora me vas a contar, por allá por Albarracín y Palacios, ¿no? El primer negocio que tuvo fue en la esquina de la escuela 16, donde ahora está la casa de Silenci, que estaba la antigua librería de Doña Ana, ¿te acordás? Ana, sí. Ahí. Que ahí vos ibas a comprar y te enterabas lo que iban a comer. Sí. Porque salía ella limpiándose la mano en el delantal. Bueno, en ese local del negocio de Doña Ana, que fue librería tantos años, mi papá, siendo soltero, tuvo ese negocio de ramos generales. Ahí fue el primero que tuvo en Bariloche. Sí. Y después tiene otro negocio en la calle Albarracín y Palacios. ¿Eran verdulería o ramos generales? Y también, porque en esa época no había supermercados. Claro, entonces, la despensa. La gente era una despensa y al final se vendía de todo. Y después me decías también que tu padre tuvo un puestito en el mercado municipal. En esa época que tenía ese almacén ahí en la calle Albarracín y Palacios. También tenía un puesto en el mercado municipal, sí. Qué cosa linda el mercado. Pues es que muchos acá se deben acordar seguramente, pero ese ruido y la alegría del trabajo, ¿no? Esa cosa de un puesto uno gritándole al otro, y el ruido de la sierra de los carniceros. Sí. Las carnicerías estaban en el centro, claro. Y las verdulerías y lo demás estaba todo alrededor. Las pescaderías. Sí. A mí me dio tanta pena cuando lo derribaron. Virginia, para formar tu familia no fuiste muy lejos, tuviste que asomarte al cerco nomás ahí. Porque... Sí, me casé con Miguel Tula, vecino, que vivía al lado de mi casa. Sí, así qué fue. Lindo. Y bueno, vos estás ligada también a un poco en este presente y desde hace algunos años a este exquisito grupo de narradoras, ¿no? Sí, así es, desde hace 10 años. Como te dije, yo tenía esos programas infantiles que contaba cuentos, así, autodidacta en realidad. Y hace 10 años Noemí Dobrusín, que trabajaba en la biblioteca en ese entonces, convoca a un grupo de personas, porque ella pensó que se podía hacer un taller de narración. Y bueno, fue así como Graciela Caíno comienza a dirigir ese grupito. Había varias personas, pero al final va quedando este grupo de 8 o 7 más o menos, sí. Y al final terminamos formando el grupo de narradoras de la Biblioteca Sarmiento. ¿Y tu vocación por la narración viene a la par de tu labor en los medios? ¿Ya tenías un poco la...? Siempre es como que, no sé, la vida me fue marcando estas cosas de la comunicación, fíjate. Trabajé en la radio, trabajé en la televisión, trabajé en el diario Río Negro, también era maestra, así que siempre esta cosa de la comunicación. Qué usina de anécdotas que fue aquel Canal 3, ¿no? Que estaba en Elflein, entre Rolando y Villegas. Sí. Nosotros en el Canal 3 jugábamos al fútbol sobre la calle Elflein, porque antes de abrir la transmisión giraban la cámara a la calle. Sí. Esperando la señal para empezar. Sí. Entonces nos íbamos los pibes del barrio a jugar al fútbol ahí, y los que no jugaban se iban a la casa a ver el partido. Sí. Sí. Vos debes tener algunas anécdotas de ahí del canal, ¿no? Sí, varias. Bueno, tenía un programa femenino también. Y bueno, y era cuando empezaban a aparecer todos estos electrodomésticos. Y bueno, ya es en esa época que aparece el secarropas Coinor. Entonces nos llevaban a
al canal, por ejemplo, el secarropas, para hacer la publicidad en vivo, mostrarlo y mostrar las virtudes del secarropas. Entonces teníamos el secarropas ahí, enchufado, una mesita, una palangana con usábamos una funda, que mojábamos la funda, bueno, yo hacía la publicidad, ¿no? Mojaba la funda, qué sé yo, decía todos el texto de la publicidad, metía la funda mojada dentro del secarropas, lo encendía, el secarropas secaba mientras yo decía no sé qué cosa, y después sacaba la prenda seca. Y bueno, y un día estábamos en eso, primero tenía los invitados, entonces en un momento me paraba a hacer el aviso del secarropas, y cuando voy a tomar la prenda nos habíamos olvidado de ponerla ahí en la mesita. Entonces yo lo miro así, Adrián Caló estaba en la cámara, y lo miro como diciendo... ¿y ahora? En vivo al aire, todo. Claro, todo al aire, en vivo. Lo miro como diciendo, nos olvidamos la prenda. Y digo, ¿y la prenda? Le hago así a él como diciendo, alcanzame sacame algo. De acá, claro. Sí, entonces era todo rápido porque había que solucionar en el momento, no se podía andar titubeando. Entonces Adrián se saca el pullover y me lo tira así por abajo. Y yo lo levanto del suelo, un pullover verde de lana, y lo mojo en la palangana, lo meto en el secarropas, digo todo el texto, y parece que el pullover estaba roto, no sé, tenía una hilacha por ahí, y cuando yo abro para sacar la prenda no había más pullover, era una madeja de lana verde. Esta narración que yo escuché la otra vez, que tiene que ver también con estas cosas que de chicos se nos pegan en el alma, ¿no? De aromas o figuras, o por ahí pequeñas cositas que cuando somos chiquitos no las dimensionamos, pero que por ahí nos acompañan a lo largo de toda la vida, ¿no? Y por allí, por ese rumbo anda esto que vos has escrito algo. Es un cuentito que se llama Rojo Infancia. Mis compañeras me animaron para que en esa presentación que vos viste... Sí, en Dinahuapi fue, en el Zoom. Sí, yo contara ese cuentito. ¿Y serías tan amable? Sí, ¿cómo no? ¿De narrarlo ahora? Sí, te lo voy a narrar a vos.